fue obtenerla su eterno problema. Conservarla es su gloria mayor. Y con fe inquebrantable el camino del progreso se afana en seguir por llenar su grandioso destino, conquistarse un feliz porvenir. Le protege una férrea barrera contra el choque del ruin deslealtad. Desde el día en que su alta bandera con su sangre escribió libertad, escribió libertad, escribió libertad. Este es un momento histórico. Es un punto de quiebre entre lo viejo y lo nuevo. Después de todo lo que hemos vivido, este es el rumbo que por tantos años habíamos esperado. Hoy se respira un aire diferente. Hemos convertido el miedo en esperanza. Los ataques en sueños. Y el no se puede en acción. En 200 años no habíamos tenido una oportunidad como esta. Nunca antes El Salvador se había sentido tan nuestro. Porque todos somos parte de este proyecto para un gran país. Estamos empezando a cumplir el sueño de que los salvadoreños seamos realmente libres y soberanos. Este es el verdadero El Salvador. Al fin, estamos escribiendo una nueva historia. Bicentenario. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. En la entrevista de hoy, Marisol Dorat recibe a Mauricio Arriaza Chicas, director general de la PNC, y a Ana Figueroa, diputada de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas. AM, esta mañana a las 6:30, por Canal 10 y sus plataformas digitales.
El siguiente programa es clasificación C para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Noticiero El Salvador. Buenos días, El Salvador. Es jueves 20 de mayo y es para nosotros un placer que, como siempre, usted se informe con su noticiero, Noticiero El Salvador. Buenos días, Carla, y bienvenida a esta nueva emisión. Buenos días, David. Buenos días, El Salvador. Estamos listos para informarle los próximos 60 minutos. Esperamos que usted también, ahí en su casa o en su automóvil, a través de Radio El Salvador 96.9 FM. Comenzamos con nuestros titulares. Ayer llegó extraditado al país el suegro del expresidente Mauricio Funes, quien había sido arrestado en Costa Rica por el delito de lavado de dinero en El Salvador. Alcalde capitalino profundiza en los casos de corrupción que involucran a su antecesor Ernesto Mason. Autoridades también ya están tramitando la difusión roja para conseguir la extradición del exdiputado de Arena, Norman Quijano, señalado por negociar con las pandillas. Tribunal de Chalchuapa ordena detención y juicio contra un ex policía y sus cómplices por varios asesinatos que han conmocionado al país. Y ahora veamos qué nos ha preparado Diario El Salvador para esta jornada informativa de día jueves. Y ahí tenemos la foto en portada. Suegro de Funes es extraditado, es la foto más importante también, y la información que trae en madera Diario El Salvador. Mientras vemos en pantalla ese señor de camisa anaranjada, Juan Carlos Guzmán Verdugo, el padre de la tristemente célebre Ada Michelle Guzmán, quien fue o es compañera de vida del expresidente Mauricio Funes. Él había sido capturado en Costa Rica, este suegro del exmandatario, y fue localizado por las autoridades, fue arrestado y tras el proceso de extradición ayer llegó a suelo salvadoreño. De ahí fue presentado ante el juzgado octavo de instrucción, que es el que lleva el caso por lavado de dinero y peculado por la red que dirigía el exmandatario. Guzmán Verdugo fue traído desde Costa Rica, dice ahí también la entradilla, y hay que recordar que él es acusado de lavar $500,000. Según las investigaciones que hizo la misma fiscalía, este señor había recibido fondos públicos de parte de Funes y había comprado al menos 6 vehículos cuando él no tenía ingresos suficientes para ese tipo de transacciones. Mientras que también en la parte superior derecha vemos cómo avanza la vacunación, y ahí tenemos en imágenes como más de 500,000 salvadoreños también han recibido ya las 2 dosis de la vacuna, o más bien son 400,500 salvadoreños, para ser exactos, casi el 500,000 de personas que ya completó su esquema de vacunación, mientras vemos ahí que las semis de la Liga Mayor de Fútbol serán en los estadios. Ahí tenemos esa imagen del toro que representa a Luis Ángel Firpo, que esperemos se quede fuera, mientras vemos también las imágenes y la lista completa de los ganadores de la lotería. Ahí tenemos al final 500 millones, es la cooperación no reembolsable que entrega la República Popular China a El Salvador. Es el país centroamericano que recibe mayor cooperación durante los últimos años por parte del gigante asiático. Iniciamos también con el detalle de otras informaciones nacionales, y es que en Santa Ana se desarrolló la audiencia inicial contra 10 imputados por el presunto cometimiento de múltiples muertes en Chalchuapa. El juez decidió enviarlos a prisión mientras siguen el proceso de instrucción. El Juzgado Segundo de Paz de Chalchuapa encontró en los 10 imputados más de un grado de participación en la muerte de 9 mujeres y 5 hombres, razón suficiente por la que decidieron pasen a la siguiente fase. Una instrucción formal con la medida cautelar de la detención provisional contra las 10 personas, inclusive el que está en calidad de ausente, pues se entregará la orden de detención judicial para esta persona, ya que ha considerado que Fiscalía en este momento ha establecido los indicios suficientes. La Fiscalía ha presentado acusaciones contra los 10 imputados que vienen desde el año 2019 hasta la fecha, por lo que les encuentran diferentes participaciones en los delitos. Las participaciones van desde complicidades, desde autorías directas, coautorías, inclusive tenemos un caso de una autoría mediata, que es quien crea
y paga para que se ejecuten. Las víctimas de los 10 imputados fueron encontradas en un pozo al interior de la vivienda de Hugo Osorio, quien fue policía durante los gobiernos anteriores y también enfrenta un proceso de instrucción por feminicidios. Que pues tenemos todavía un trabajo que se está realizando en la vivienda del señor Hugo, donde se están encontrando cadáveres, osamentas de otras personas. En ese sentido, este es el vínculo. Por el momento, el caso de estos detenidos y Hugo Osorio han sido individualizados. Sin embargo, la Fiscalía no descarta que en la medida que avancen las investigaciones puedan encontrar vinculación en estos dos casos. De igual manera, la acumulación de más delitos para los detenidos. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Y a propósito, la Unidad de Investigación Criminalística de la Fiscalía General de la República junto a la Subdirección de la Policía Técnica Forense están realizando siempre trabajos de localización de víctimas de esta estructura que presuntamente era liderada por el ex policía Hugo Osorio. Iniciar un proceso judicial en torno a este caso fue posible gracias a la oportuna respuesta que hubo de parte de la policía ante la llamada de emergencia el pasado 7 de mayo. Nacional Civil reaccionó de manera oportuna y urgente a este hecho que tenía más de 10 años. Esa estructura criminal, más de 10 años de estar operando bajo esa modalidad. Y mientras tanto, el gobierno continúa fortaleciendo a la corporación policial, no solamente a través de recursos financieros, sino también en la preparación y ascenso con los salvadoreños, que son más beneficiados con un cuerpo de seguridad tecnificado y fuerte. Y sobre todo el partido de turno buscaba que los ascensos fueran de las personas afines al partido de turno. Y luego venía el otro partido de turno y buscaba que los ascensos fueran afines a su partido. El presidente de la República, Nayib Bukele, encabezó la ceremonia de ascenso para 34 nuevos inspectores y 4 subinspectores de la Policía Nacional Civil, saldando una gran deuda de gobiernos anteriores en el que el criterio para otorgarlos eran los favoritismos. Y ahora tenemos una gran deuda de ascensos que no se han dado y que deben de irse haciendo con el proceso correcto, con base en la meritocracia. Pues en un poco menos de 2 años hemos hecho mucho por cambiar eso. Y lo que no se pudo hacer en 30 años, lo hemos tratado de hacer en menos de 2 años y vamos a continuar haciendo lo que es la dignificación de la carrera policial. Precisamente, en 1 año y 11 meses el gobierno ha logrado 4.000 ascensos. Además de eso, se ha logrado concretar apoyos importantes para la dignificación de la carrera policial, con lo cual también se beneficia a la población. Y eso incluye sus ingresos, eso incluye las bonificaciones, aumentos, equipo. Ahora con la aprobación de la fase 3 del Plan Control Territorial, pues vendrá nuevo equipo que no solo beneficia, por supuesto, a los policías y a la policía como tal, sino que beneficia principalmente al pueblo salvadoreño, que es quien necesita una policía técnica, fuerte. Agrega que dentro de poco se tendrá listo el Centro de Investigación Forense que se suma a los esfuerzos del gobierno por dotar de los recursos necesarios para cumplir con su deber. Es muy difícil tratar de investigar el delito y solo tener testigos, solo tener el recurso de los testigos. Ahora vamos a tener huellas digitales, vamos a tener ADN, vamos a tener balística, vamos a tener cosas que en el pasado se tenían no de la manera que debía de ser y ahora se van a tener de la manera que debe ser, de primer mundo, sin nada que envidiarle a ningún país del mundo. Finalmente, el presidente agradeció el esfuerzo de los diferentes elementos que conforman la corporación policial, destacando que la drástica reducción de homicidios en buena parte se debe al personal que día con día se despliegan a nivel nacional brindando persecución a los criminales y garantizando la seguridad de las familias. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y el ex juez especializado de sentencia de Santa Ana, Carlos Rodolfo Linares Asensio, fue juramentado como nuevo fiscal general adjunto, así lo anunció el fiscal general Rodolfo Delgado. Entre los casos más reconocidos del nuevo fiscal adjunto se encuentran las condenas de más de 250 años de cárcel a los asesinos de la familia Pimentel, un hecho ocurrido sobre la carretera a Los Naranjos en enero del 2019. Linares Asensio fue nombrado juez especializado de sentencia de Santa Ana el 30 de marzo del 2007 y ahora asume un nuevo rol en la Fiscalía.
Y con la aprobación de $500 millones de cooperación no reembolsable para inversión en infraestructura, se realizarán obras enfocadas en prevención y educación, entre otros. El Salvador consolida sus alianzas estratégicas con diferentes países. Ratificado el convenio con el gobierno de la República de China. Recientemente se confirmó un convenio de cooperación no reembolsable de $500 millones provenientes de la República China, orientados a la inversión pública, entre los proyectos, la construcción de bibliotecas y escenarios deportivos. Donde nuestros jóvenes podrán formarse y podremos nosotros prevenir la violencia y prevenir la inmigración, que hoy por hoy creo que miles, millones de salvadoreños están considerando cada día más seguir en su país, trabajar en su país, y muchos desean volver. El Salvador consolida las alianzas de cooperación con diferentes países. De Asia, de Europa, de Occidente y con todo el mundo. Incluso nosotros tenemos acercamientos con Singapur, donde ellos nos han dicho también nosotros estamos interesados en apoyarles y en demostrar que El Salvador puede crecer como nosotros lo hicimos en su momento. En otro tema, la aprobación de $600 millones para la Política Nacional de Primera Infancia representa una oportunidad de inversión del país, dijo el comisionado de Proyectos Estratégicos, Cristian Flores. La infraestructura hospitalaria, equipamiento y formación docente son parte de las apuestas. La política Crecer Juntos se convierte en un modelo para el futuro y para otros países. Con competencias hacia el futuro y al mismo tiempo el nuevo presente que estamos viviendo. Pero, por qué no decirlo, también está enfocado en materia educativa, a nivel de infraestructura, de escuelas especiales, de mi primera escuela y mi primera escuela especial. El comisionado Cristian Flores agregó que los estudios del Aeropuerto del Pacífico reportan un avance importante y que serán anunciados en los próximos días. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y a causa de la mora legislativa heredada por los anteriores diputados, los nuevos parlamentarios decidieron mandar al archivo los diferentes expedientes que la anterior asamblea mantenía en rezago. En la mayoría de las comisiones de este miércoles, más del 80% de los expedientes quedaron fuera de la agenda de las mesas de trabajo. La mayoría de estos tenían años de estar entrampados y jamás se les dio trámite, como era usual con la anterior asamblea. Solo este miércoles se sesionaron 6 comisiones, entre ellas Justicia y Derechos Humanos, Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Legislación y Puntos Constitucionales, Relaciones Exteriores, Salud, Asuntos Municipales, Juventud y Deporte y finalmente la Comisión de Defensa. Y también el ministro de Trabajo, Rolando Castro, se reunió con la Comisión de Trabajo para abordar el tema de las vulneraciones de los derechos laborales y un replanteamiento del marco legal. Los diputados han estado conscientes y están plenamente conscientes que hay mucha vulneración en materia laboral de los trabajadores. El ministro de Trabajo sostuvo un encuentro con diputados de la Asamblea Legislativa para ahondar sobre las vulneraciones laborales en el país, en la búsqueda de garantizar el beneficio de los trabajadores. Fundamentalmente planteándoles a los diputados el comportamiento de muchas violaciones a los derechos laborales en el país y que necesitamos prácticamente un replanteamiento en el órgano legislativo sobre el marco legal salvadoreño. Estos acercamientos tienen por objetivo garantizar insumos y herramientas que permitan actualizar la legislación laboral salvadoreña. El Código de Trabajo que está desfasado, muchas partes de la legislación laboral que prácticamente están desfasadas. Esas son las que hay que actualizar y ponerlas acorde y en concordancia con los actuales momentos. Hay, por ejemplo, vulneraciones a los derechos de los trabajadores, que las multas, el precio sancionatorio es sumamente bajo. Ya son las cosas que están discutiendo ahorita. La reunión se desarrolló en el recinto legislativo con los diputados de la Comisión de Trabajo. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y son las 5:43. Es el momento de hacer un corte, pero muy breve, para que usted siga informándose con nosotros, así que no cambie la señal de Canal 10. Ya volvemos. En la entrevista de hoy, Marisol Dorat recibe a Mauricio Arriaza Chicas, director general de la PNC, y a Ana Figueroa, diputada de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas. AM, esta mañana a las 6:30, por Canal 10 y sus plataformas digitales. Por años,
Han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Noticiero El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de temas de salud. Y es que según la última actualización de la página oficial del COVID-19, el país se encuentra a punto de alcanzar 1.5 millones de inmunizaciones. Los datos se encuentran de la siguiente manera. 1.451.933 personas han sido ya vacunadas a nivel nacional. Y de estas, 1.051.425 se han aplicado la primera dosis y 400.508 salvadoreños ya cumplieron con su esquema de vacunación al aplicarse la segunda dosis. Y tan solo ayer, el personal médico del Ministerio de Salud inmunizó a 49.547 pacientes. Y de estos, 15.304 fueron las primeras dosis y 34.243 la segunda dosis. Y ahora veamos cómo continúa la vacunación en uno de los centros en los que se permite la autovacunación, es decir, que usted llega en su vehículo y no tiene ni siquiera que bajarse porque ahí mismo le ponen la vacuna contra el COVID-19. Hablamos de la estación ubicada en el centro comercial La Gran Vía. Y desde la comodidad de su vehículo, sin siquiera bajarse de él, usted puede recibir la vacuna contra el COVID-19 en cuestión de minutos. El proceso es bastante sencillo. Antes de ingresar, verifican sus datos y le colocan un brazalete especial a la o las personas que serán vacunadas. Gracias. Muy amable. Bienvenido, mano derecha. Muy agradecidos con todos estos chicos que nos están atendiendo y especialmente a nuestro señor presidente Nayib Bukele por esta gestión. Dios lo bendiga y estamos muy satisfechos. Ya voy por mi segunda dosis y no he tenido ningún efecto. Es una gran cosa, ¿verdad? Es lo máximo. ¿Sí? ¿Y con quién ha venido? Con mi hija. En este centro incluso no es necesario contar con un vehículo. Si alguien llega a pie, es transportado en uno de los microbuses especiales por todos los pasos para que pueda recibir la vacuna. Este es el caso de doña Felipa Tobar, quien llegó acompañada de su nieto. Gracias a todo el personal médico que trabaja en esta institución. Muchas gracias por todo, porque esta es una buena ayuda para nosotros. Vinimos desde nuestra casa, ¿verdad? Hasta acá en el autobús y aquí tomamos este medio para venir hasta aquí. Y queríamos que obviamente ella esté sana, ¿verdad? Porque convive con nosotros. Bajo esta modalidad, la inmunización se desarrolla de una manera mucho más ágil, ya que los 5 pasos se reducen a 3, el registro, la vacunación y la observación. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y el plan de vacunación continúa a paso firme. Los salvadoreños están atendiendo el llamado para inmunizarse contra el COVID-19. Adultos mayores de 70 años han llegado al megacentro de vacunación para aplicarse ya la segunda dosis de este fármaco. Como buen salvadoreño, don Raúl llegó a primeras horas de la mañana para cumplir con el esquema de vacunación al aplicarse la segunda dosis de la vacuna anti-COVID-19. Sentado en una silla, esperó un par de minutos antes que lo vacunaran. Yo, Raúl Arturo Garavante. Tras recibir todas las indicaciones necesarias, pasó al área de observación, donde esperó 15 minutos. Aseguró sentirse bien y no presentar molestias de ninguna índole con las 2 aplicaciones. Pese a que ya casi cumple 72 años, se animó solo para inmunizarse, aunque algunos malintencionados le comentaban que la aplicación de la vacuna dolía mucho. Nada más que antes de venir ponían en miedo a la gente que había venido, decían que dolía, que le agarraban mareo y que la segunda era más peor y que le decían que tomara tal cosa y total que un montón de cosas. Sí, yo dije, ya me voy a dar cuenta, decía yo. ¿Y cómo se ha sentido? Bien. ¿No le dio ninguna molestia? No, nada.
Quien también es un ejemplo de salvadoreño responsable es don Manuel, de 72 años. Él se encontraba en la sala de observación luego que se aplicó la segunda dosis de la vacuna china Sinovac. En la primera pues, no sentí nada, todo normal. Y ahora pues que vengo con la segunda, que hasta ahorita de momento voy normal. Todos los usuarios que llegan al megacentro de vacunación ubicado en la tercera fase del Hospital El Salvador se van satisfechos con la logística, ya que sin mayores atrasos y sin aglomeraciones se les aplica el fármaco. Es una logística verdaderamente increíble. Yo creo que este proceso que ha administrado el Ministerio de Salud pues es excelente. Está bien ordenado y bien cómo nos van ubicando y todo eso. Hay buena atención, ¿verdad? Fantástico. Esto está bien, súper organizado. Sí que el gobierno ha hecho algo, pero fantástico. A la fecha, más de 400,000 salvadoreños han cumplido con el esquema de vacunación y quedan a la espera de las indicaciones del Ministerio de Salud. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y otro lugar donde se están aplicando las dosis contra el COVID-19 es la Unidad de Salud de San Marcos. Ahí habitantes llegan todos los días para que les apliquen el antígeno. María Graciela. La Unidad de Salud de San Marcos en San Salvador sigue recibiendo a salvadoreños para la aplicación de su vacuna anti-COVID-19 para iniciar o completar el proceso de inmunización. Milagros López, de 65 años, recibió ya su segunda dosis, agradeciendo la gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele a través del Ministerio de Salud. Le damos gracias al presidente pues porque nos ha dado esta oportunidad, ¿verdad?, de que nos coloquen la vacuna. En este establecimiento de salud, el personal de primera línea aplica aproximadamente 500 dosis diarias. El proceso es ágil y confiable para los beneficiados. Es un gran beneficio y agradecerle pues al gobierno todo el esfuerzo que está haciendo pues para todos los salvadoreños. Es un agradecimiento del señor presidente que está portando bien con todos nosotros. El gobierno ha habilitado la web www.vacunacioncovid19.gov.sb para que las personas mayores de 50 años puedan agendar su cita y así ser parte del beneficio que ha llegado ya a 1,5 millones de habitantes. Yo lo necesito igual que mi familia, entonces prácticamente pues es un agradecimiento y muchas bendiciones para él y que le dé Dios más sabiduría, porque la verdad es que lo proteja, porque así como otros países lo necesitan, así nosotros lo necesitamos. Con estas estrategias se garantiza una mayor protección ante este mortal virus. Sin embargo, el Ministerio de Salud hace el llamado a no bajar la guardia para que los casos continúen a la baja. Y aproximadamente 250 pruebas PCR para detectar contagios de COVID-19 se tomaron en la Universidad Luterana Salvadoreña. Este es un esfuerzo más del gobierno para el combate de esta pandemia. Una cabina móvil del equipo interdisciplinario de contención epidemiológica del Ministerio de Salud llegó hasta la Universidad Luterana Salvadoreña para realizar la toma de 250 pruebas PCR para identificar contagios del virus y atender a los casos a la brevedad posible. Los beneficiados dicen ahorrarse el dinero que se cobra en el sector privado. Estaba escuchando que es algo cara también la prueba y sí, se le agradece por la ayuda que nos dan, ¿verdad?, de la prueba gratuita. Las pruebas fueron tomadas a personal docente, administrativo y a los alumnos, quienes agradecieron la gestión del gobierno por llevar este beneficio a la comunidad universitaria. A veces uno puede andar el virus y ni siquiera lo sabe, y con esta oportunidad uno va cortándole más espacio a lo que es el virus, ¿verdad? Entonces es una ayuda para la población para ya ir erradicando esta situación. Pienso de que nos ayuda porque a veces por el tiempo que uno no tiene, no puede ir, y al menos aunque sea acá, puede venir y hacérsela. Pues sí, se le agradece mucho de que también esté tomando esas como atenciones con nosotros. Los resultados de la prueba se entregarán en un lapso de 48 horas para notificar vía llamada telefónica a quienes salgan positivos del proceso a seguir, y también para los casos negativos de COVID-19 a no bajar la guardia y continuar implementando los protocolos sanitarios. Y en Centroamérica, Costa Rica enfrenta un momento delicado por la pandemia. La presión hospitalaria no cede al punto que hay pacientes esperando por una cama vacía. Más detalles de lo que sucede en la región en el siguiente resumen.
El sistema de salud de Costa Rica llegó a su tope, así lo evidencia el hecho que 50 pacientes estén en lista de espera para poder ingresar a un centro médico por falta de capacidad. La agresividad de la segunda ola tiene en jaque al sistema hospitalario con la ocupación total de camas y la escasez de médicos y personal especializado para atender estos casos. Pese a la falta de recurso humano, la Caja Costarricense de Seguro Social no ha solicitado ayuda internacional para llevar médicos especialistas. Esta segunda ola de la pandemia avanza rápidamente, reportando récords de contagios y fallecidos en la primera quincena de mayo, que se considera como el mes más virulento en 15 meses de la pandemia. Y en Honduras, los contagios diarios por el COVID-19 siguen aumentando. Solo en el último día, 771 personas dieron positivo a coronavirus. Esta cifra se suma a los más de 228,000 hondureños diagnosticados con la enfermedad desde que la pandemia llegó al vecino país, mientras el total de fallecidos superó los 6,000. Y en Guatemala, en el último reporte diario, las autoridades de salud anunciaron el deceso de 15 personas que se agregan al total de 7,928 víctimas mortales por la enfermedad. En cuanto a los contagios, fueron 1,049 solo en el último día. Con información de Vanessa Moya, Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y llegamos a las 5 de la mañana con 56 minutos. En este momento vamos a enlazarnos con nuestra periodista Ana Yancy Ábrego, que se encuentra en uno de los puntos más importantes de la capital para contarnos cómo se encuentra el tráfico vehicular a esta hora de la mañana. Ana Yancy, buenos días, adelante. Hola, buenos días Carla y a todos los amigos televidentes. Como siempre es un gusto poder informarles en cuestión del tráfico y como ya tú lo dijiste, me encuentro en una de las principales vías de acceso a la capital de todos aquellos que vienen de la zona norte y también de la zona occidental del país, principalmente de aquella zona norte de Soyapango, Ilopango, San Martín, que buscan integrarse al Boulevard Constitución. Como pueden ver a esta hora de la mañana, pues está totalmente despejado el tráfico. Se genera un poco de carga vehicular por los semáforos que tienen que dar paso para que se puedan integrar a las residenciales de acá de la zona como La Gloria y también San Pedro. Pero es la única carga que se genera. De lo contrario, como pueden ver a esta hora está totalmente fluido el tráfico para que usted lo tome en cuenta a la hora de salir de su casa, ya que esta, como ya decíamos, es una de las principales accesos a San Salvador. Es uno de los principales accesos a El Salvador y por ende pues suele generar un poco de caos vehicular. Acá hay también agentes de tránsito que están colaborando para poder agilizar más el tráfico y que en esta zona pues no se genere caos. Los dejo con estas imágenes y retorno la señal al estudio. Pasen buenos días. Buenos días para ti también, Ana Yancy. Gracias por la información que nos brindas desde esa zona del Boulevard Constitución, en las cercanías de La Gloria. Ya nuestros amigos televidentes tienen la información para tomarlo en cuenta antes de salir de casa. Son las 5 de la mañana con 58 minutos y continuamos más información con David Cruz. Así es, Carla, y es el momento de hacer un nuevo corte, pero no nos cambie porque al regresar tenemos mucho más que compartir con ustedes y antes de irnos a ese corte, aprovecho para enviarle un saludo y un caluroso abrazo a todos esos salvadoreños que se informan con nosotros a través de la señal de Canal 10 en YouTube y también en Facebook Live. Ya regresamos. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNFPA. En la entrevista de hoy, Marisol Dorat recibe a
Mauricio Arriaza Chicas, director general de la PNC, y a Ana Figueroa, diputada de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas. AM, esta mañana a las 6:30, por Canal 10 y sus plataformas digitales. Noticiero El Salvador. Y tras un poco más de 2 años de haber iniciado el proceso de extradición, ayer llegó a suelo salvadoreño el suegro del expresidente Mauricio Funes. Hablamos de Juan Carlos Guzmán Verdugo, quien es señalado de recibir dinero de casa presidencial por un monto que ronda el $500,000 y usarlo para comprar diferentes vehículos y también de lavar todos esos fondos. Ayer mismo fue presentado ante los tribunales. Veamos cómo fue el proceso de extradición. Tras haber sido entregado por la justicia costarricense, una misión oficial voló desde El Salvador para traer a tierras nacionales al suegro del exgobernante acusado de corrupción. Volando en un avión de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Juan Carlos Guzmán Verdugo tocó nuevamente suelo nacional, después de haber intentado aplicar la misma estrategia que su prófugo yerno y obtener asilo político en Nicaragua. Personas que nos acompañan esta tarde, gracias por acompañarnos y estar con nosotros acá en este momento trascendental. El fiscal general de la República junto a las altas autoridades de justicia del país estuvieron en el aeropuerto para recibir al acusado. Se envía un claro mensaje de que no habrá más impunidad en el país, no más tolerancia contra la corrupción y contra los malos salvadoreños que le han hecho tanto daño a la nación. Se escondió en Costa Rica e intentó burlar a la justicia salvadoreña. Señalado por lavado de dinero, con un monto que alcanzaría el $500,000, Guzmán Verdugo habría colocado el dinero en depósitos bancarios, comprado boletos aéreos, vehículos y hasta pagado sus préstamos personales. Esto no es ninguna persecución política. Esto es la responsabilidad de sus actos por haber extraído de las arcas del Estado más de $351 millones. A este criminal, en conjunto con Mauricio Funes Cartagena, se dedicaron a robar fondos públicos y a invertirlos y a corromper más personas con fines particulares. Y es así como finaliza un proceso de extradición que inició allá por el 2019. El procesado utilizó todos los argumentos posibles que la ley le franqueaba en aquel país para dilatar la situación. Sin embargo, al final, la justicia lo alcanzó. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Y tras su llegada al país, el suegro del expresidente Mauricio Funes fue presentado al Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador por el delito de lavado de dinero y activos. Por ahora permanecerá en las Bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez hasta que sea trasladado a un centro penitenciario. Bajo un fuerte operativo policial, con chaleco antibalas y casco, llegó Juan Carlos Guzmán Verdugo al Centro Judicial Isidro Menéndez. Fue presentado ante el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador. Con ese dinero que utilizó, pues él le sirvió para pagar préstamos personales, préstamos de la señora esposa para la compra de vehículos, para la compra de boletos aéreos. La hipótesis fiscal señala que entre los años 2009 y 2014, junto a su esposa, lavaron dinero proveniente de casa presidencial. Hay compras de vehículos en las cuales los compran con $15,000 y a unos 15 meses después se los está vendiendo en $6,000. Eso es una subvaluación de la compra de vehículos para convertir el dinero de origen ilícito adquiriendo un bien. Guzmán se declaró inocente y ofreció breves declaraciones a la prensa. Inocente. Bueno, cada quien va a responder por su situación. El suegro del expresidente Mauricio Funes permanecerá en las Bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez, previo a ser trasladado a un centro penitenciario.
Sara Méndez, Noticiero El Salvador. Y a continuación le detallamos cuáles han sido las fases o las etapas de este proceso de extradición que se logró finalizar ayer para extraer o traer desde Costa Rica al suegro de Mauricio Funes acá a suelo salvadoreño. Veamos todas estas fases y aclararles que finalizó el proceso de extradición, pero el proceso penal, es decir, el juicio y todos los procesos que tiene pendiente este sujeto continúan. El proceso inició en 2019 cuando la Policía de Migración y Extranjería de la República de Costa Rica concedió la detención de Juan Carlos Guzmán Verdugo. En julio de ese mismo año se prorrogó la detención con fines de extradición y se concedió una audiencia por 20 días a las partes para ofrecer las pruebas en el proceso de extradición. Las diferentes fiscalías que intervenimos en este proceso se tuvo que enfrentar a los argumentos de la defensa en el sentido de que se suspendieran las diligencias de extradición, lo cual una y otra vez fue rechazado por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José. Las autoridades informaron que Guzmán Verdugo intentó diferentes maniobras para escapar de la justicia, entre ellas ser deportado a Nicaragua. Uno de los alegatos principales de Guzmán Verdugo era que él gozaba de asilo en la República de Nicaragua. Sin embargo, la República de Nicaragua nunca respondió a los diferentes requerimientos que realizó la República de Costa Rica. En enero del año 2020, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José concedió la extradición de Verdugo por el delito de legitimación de capitales, equivalente al delito de lavado de dinero y activos en El Salvador, y ordenó que continuara en prisión preventiva. Finalmente, en febrero de este año, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial ordenó la extradición. Nuevamente, la defensa interpuso otro recurso de apelación, la cual fue rechazada. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y continuamos con más información. Agentes de la Interpol de El Salvador dieron custodia al suegro del expresidente Mauricio Funes, Juan Carlos Guzmán Verdugo, y el periodista Edgar Jurado dio cobertura desde Costa Rica al génesis de la extradición del imputado por lavado de dinero. Veamos. A bordo de esta patrulla policial costarricense fue trasladado hacia la aeronave de la Fuerza Aérea de El Salvador Juan Carlos Guzmán Verdugo, acusado de lavar dinero proveniente de recursos públicos. Fue entregado a los agentes de la Interpol de El Salvador, quienes desinfectaron la ropa y calzado para prevenir contagios de la COVID-19. La extradición del imputado es parte del esfuerzo del gobierno para reducir la tasa de impunidad. Nuestro Gabinete de Seguridad Pública está trabajando incansablemente para hacer justicia en contra de aquellos que hayan cometido cualquier clase de delito, ¿verdad? Guzmán Verdugo fue detenido en Costa Rica en abril de 2019, mientras se tramitaba su extradición a El Salvador, donde era requerido por haber lavado más de $500,000 proveniente del presupuesto asignado a Casa Presidencial y haber viajado a distintos países con recursos públicos. Así es que al igual que él, pues todo el que esté involucrado en esto va a ser arrestado. Hoy estamos aplicando la pronta y cumplida justicia para todos los que se vean involucrados en una actividad criminal. Según las investigaciones, Juan Carlos Guzmán Verdugo fue detenido mientras intentaba huir a Panamá. Desde su detención provisional, intentó evadir la justicia, apelando su extradición. Presentó un recurso específicamente por eso, porque estaba huyendo y él quería refugio aquí en Costa Rica, que las autoridades de Costa Rica le dieran ese beneficio. Guzmán Verdugo tendrá la oportunidad de mostrar su inocencia, mientras que la Fiscalía buscará que devuelva al Estado lo defraudado. Con esta extradición se ratifica el compromiso del Estado salvadoreño, liderado por el presidente Nayib Bukele, de llevar ante la justicia a todos aquellos que hayan atentado contra las finanzas públicas. Desde San José, Costa Rica, Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Gracias, Edgar. Hay que recordar que esta extradición forma parte del caso que conocemos como saqueo público, a lo que otros han llamado también como caso Funes. Este es un proceso penal que inició en el año 2018 contra el exmandatario, a quien se le señala por los delitos de lavado de dinero. De acuerdo a las investigaciones fiscales, Funes habría liderado una estructura junto a 31 personas más que desfalcaron $351 millones desde Casa Presidencial.
El caso es conocido como saqueo público, donde el expresidente Mauricio Funes junto a 31 imputados más desviaron de las arcas del Estado 351 millones de dólares. La red estaba conformada por miembros de su círculo familiar, como sus ex esposas, sus suegros y su pareja Ada Michelle Guzmán, así como de exfuncionarios de gobierno que servían de prestanombres o eran los encargados de desviar los fondos hacia cuentas personales. De acuerdo a las investigaciones, Funes utilizó el dinero para compra de armas, artículos suntuosos, vehículos de lujo, un spa para su pareja, así como algunas de sus cirugías. Según el reporte, el exmandatario llegó a gastar en un solo día $60,000 en compra de relojes y paseos para sus mascotas, todo financiado con el dinero de los salvadoreños. Según la acusación formal, el dinero fue a parar a 8 cuentas bancarias particulares, de las cuales sacaron más de 292 millones en efectivo. Funes buscó asilo en Nicaragua y es donde actualmente se encuentra. Tiene detrás varias órdenes de captura por este caso, reporte de operaciones sospechosas, el caso Corruptela, la malversación de fondos del Chaparral, la evasión de impuestos, entre otras. Entre los delitos perseguidos en su contra y los demás imputados se encuentran el lavado de dinero y activos, peculado, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento. En marzo de 2019, el Ministerio Público giró la orden administrativa para la extradición de Funes, su pareja, 2 de sus hijos y varios de los miembros de su grupo cercano. En febrero de ese año, Costa Rica aprobó la extradición del suegro de Mauricio Funes, acusado de lavado de dinero. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó ante la reciente extradición del ex suegro del expresidente Mauricio Funes, quien es acusado de formar parte de toda una red de corrupción que habría desviado más de 350 millones de dólares del erario público. El presidente Bukele calificó como un gran logro la extradición de Juan Carlos Guzmán, padre de Ada Michelle Guzmán, compañera de vida del expresidente Mauricio Funes, quien encabezó una estructura de corrupción que operó durante su mandato. Bukele está convencido que con esta captura podrán caer otros involucrados. No solo nos trae un miembro de la estructura acusada de falcar casi 350 millones, arriba de 350 millones de dólares del erario público, el dinero del pueblo, sino que además nos lleva más cerca de traer a otros miembros de esa estructura y hacerlos que paguen. El mandatario señaló la doble moral de los grupos políticos vinculados a Funes que reclamaron por los fondos solicitados para el Plan Control Territorial, cuando uno de ellos superó por mucho ese monto, pero robando el dinero del pueblo. Hicieron tanto escándalo por 109 millones, las mismas personas que solo uno de ellos se llevó 350 millones de dólares. Cuando es dinero para el pueblo, ahí ponen 1000 peros, pero cuando es dinero para sus bolsillos, ahí no ponen ningún pero. Ahí siempre está bien, ahí no hay que decir nada. Bukele señala que no es posible que en un país donde existen tantas necesidades de la población, existan delincuentes de cuello blanco que se llenaron sus bolsillos y sigan en la impunidad. No es posible que en nuestro país no estamos atendiendo la insuficiencia renal como se debe cuando hay tantos casos de insuficiencia renal y lo que hacen falta son 15 millones de dólares. Parecería absurdo que no estemos haciendo algo por falta de 15 millones de dólares cuando son miles de millones de dólares en conjunto lo que han saqueado nuestro país, 37,000 millones de dólares. Solo el partido Arena, el cálculo del FMLN no lo tengo. Agrega que con ese monto de lo desfalcado por los gobiernos anteriores, el país podría pagar la deuda externa y aún así quedaría dinero para realizar más inversiones en el país. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y en la Asamblea Legislativa también hubo reacciones a la extradición de Juan Carlos Guzmán Verdugo, el padre de la tristemente célebre Ada Michelle Guzmán, compañera de vida de Mauricio Funes. Con la llegada del suegro de Mauricio Funes al país, la justicia salvadoreña da un primer paso para lograr una condena a los involucrados en la red de lavado de dinero liderada por el exmandatario, y que logró sustraer 351 millones de dólares de la partida de gastos reservados de la presidencia. La población ha sido clara en el territorio, nos lo decía, queremos justicia, queremos que de verdad paguen aquellas personas que nos han hecho daño, y es que el tema de la corrupción no solo afecta las arcas del Estado, la corrupción también afecta en los avances que se pueda tener como país. Es un resultado de un proceso que se está siguiendo judicialmente
vimos que el señor que viene ya en calidad de extraditado hacia nuestro país hizo el uso y el recurso de que le permitía y le franqueaba la ley allá en Costa Rica. Mientras Dina Argueta, diputada del partido que llevó a Funes al Ejecutivo, dice desconocer los detalles del caso. Fíjense que honestamente no me he enterado muy bien de la noticia, sin embargo yo creo que todo proceso debe seguir de manera y apegado a derecho. Los diputados piden que el próximo en regresar al país sea el expresidente Mauricio Funes y que enfrente a la justicia, tal como lo ha hecho su ex esposa Regina Cañas, quien también ha sido vinculada a la red de lavado de dinero. Es penoso que las personas o sus cónyuges han tenido que dar la cara por él y él no lo ha hecho, respaldándose en Nicaragua si es que quisiera que él viniera a dar la cara a nuestro país. Todo el mundo espera a Mauricio Funes para que él venga, no esté atrás de un Twitter cobardemente escribiendo y despotricando con medio mundo. Si él no dice, como él pone en sus tweets que él no debe nada, entonces ¿cuál es el temor de no enfrentar la justicia en nuestro país? Juan Carlos Guzmán Verdugo, suegro del expresidente prófugo de la justicia, es acusado de lavar más de $500,000 y de pertenecer a la red liderada por el expresidente Mauricio Funes, que se encuentra asilado en Nicaragua. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y en más información sobre actos de corrupción, Norman Quijano, exfuncionario y miembro del partido Arena, se encuentra prófugo de la justicia. Hasta el momento se sabe, según información de Migración y Extranjería, que salió del país el 30 de abril, vía terrestre, rumbo a Honduras. Con la excusa de ir a aplicarse la vacuna contra la COVID-19 a Honduras, país que apenas ha inmunizado a una parte del personal de primera línea, Norman Quijano salió del país el 30 de abril, un día antes que se le acabaran los privilegios que el fuero le concedía. Pese a que el 1 de mayo publicó en su cuenta de Twitter que en un par de días regresaría al país, tras casi 20 días, continúa sin aparecer ni siquiera en sus redes sociales. La jueza del Juzgado Séptimo de Paz solicitó a la Interpol capturar y extraditar al prófugo y exdiputado del partido Arena, Norman Quijano, para que enfrente la justicia por el delito de fraude electoral. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, el fugitivo se reunió con cabecillas de pandillas durante la campaña política de 2014, cuando corrió como candidato presidencial y les ofreció $100,000 a cambio de votos de sus familiares y de los habitantes de las comunidades que ellos lideran. Norman Quijano, exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa y excandidato de San Salvador en 2 periodos consecutivos durante los años 2009 a 2015 y miembro del partido Arena, se encuentra prófugo de la justicia salvadoreña. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y la Fiscalía General de la República confirmó que solicitará la difusión roja contra Norman Quijano, de quien se presume que se encuentra en Honduras. El fiscal Rodolfo Delgado dijo que se utilizarán todos los mecanismos permitidos para hacer cumplir la ley a todo aquel que haya cometido delito. En un momento dado, hacer que las personas que están siendo acusadas por un delito determinado comparezcan ante los tribunales de justicia. Y eso incluye, lógicamente, el solicitar la difusión roja. Y el juicio en contra del exministro de Salud Guillermo Massa y 10 imputados más acusados de cometer actos de corrupción se encuentra a punto de finalizar. El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador continúa con los alegatos finales. El exfuncionario de la administración del expresidente Elías Antonio Saca causó un perjuicio económico al Estado por un monto arriba de los $5 millones en la construcción de los hospitales de San Vicente y Usulután, en el marco del proyecto de reconstrucción y equipamiento de la red de hospitales públicos, mejor conocido como RESA. Y el edil de San Salvador, Mario Durán, aseguró que las investigaciones continúan para esclarecer y deducir responsabilidades sobre las presuntas irregularidades que fueron encontradas en la comuna. Hasta el momento se conoce que el exalcalde Ernesto Mason dejó en la alcaldía una deuda que ronda los $46 millones. Sin duda es una de las personas, si no el peor alcalde de todos los tiempos.
al frente de la misma. Las auditorías internas en la alcaldía de San Salvador determinaron que el exalcalde Ernesto Mason dejó endeudada a la comuna con 46 millones de dólares. Y pese a estos hallazgos, no descartan continuar con la auditoría externa y contar con la ayuda de las ICIES. Para que puedan generar esa auditoría también de los fondos COVID, sobre todo porque nosotros estamos indagando en esta zona de que hay posible cometimiento de delito. Cuando obtengan el resultado de toda la investigación, presentarán el caso ante las instituciones correspondientes, como la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas, afirmó el edil capitalino. Cada instancia que le corresponda pues continuar al Tribunal de Ética, porque nosotros hemos visto también algunas acciones que van contra la ética gubernamental. Así que nada, la situación de la Alcaldía de San Salvador es lamentable. Aseguró que existe prueba que el ex edil utilizó los fondos de los capitalinos para su campaña política, sin importarle que dejaba sin el sustento diario a miles de empleados municipales. Este logo fue pagado con fondos municipales, cada valla, cada camión de basura, todas las camisas que andaban sus empleados de la Alcaldía de San Salvador, que andaban descaradamente en vehículos de la comuna haciendo campaña, que se bajaban en los redondeles. Mason podría ser acusado formalmente de malversación de fondos y otros 5 delitos, según Mario Durán. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Llegamos a las 6 de la mañana con 21 minutos. A esta hora vamos a trasladarnos a un punto también importante de la capital para que usted conozca cómo se encuentra el tráfico vehicular en esa zona. La periodista Isabel Ramos se encuentra en la terminal de Occidente para que nos comente cómo se encuentra el tráfico vehicular en esa zona. Isabel, adelante, buenos días. Así es, muy buenos días. Nosotros nos encontramos en las cercanías de la terminal de Occidente y les queremos mostrar el panorama a esta hora. Este es el carril que viene desde la Alameda Manuel Enrique Araujo y se conduce por el Boulevard Venezuela y se incorpora si usted quiere llegar hacia el centro de San Salvador o bien a Soyapango y sus alrededores. Así el tráfico vehicular en esa zona, recordemos que acá solo son 2 carriles y son bien estrechos y eso provoca bastante tráfico vehicular, añadiéndole a eso que pasan muchos autobuses y microbuses que también complican un poco más la situación. Y también les queremos mostrar el otro lado, que es de las personas que vienen desde el Boulevard Venezuela y se quieren incorporar hacia la Manuel Enrique Araujo. Ahí el panorama se complica un poco más, pues ahí hacen parada los autobuses y microbuses y la pasarela también complica un poco más la situación, pues las personas no pueden hacer uso de ella porque los autobuses tapan esa entrada. Pero si usted quiere circular por esa zona, está bastante fluido, por lo menos en ese momento. Ya en unos minutos ya se complica un poco más la situación debido al flujo de vehículos que vienen desde Soyapango o desde el centro de San Salvador. Y de esta manera yo regreso la señal hacia el estudio principal. Muy buenos días. Buenos días para ti también, Isabel. Gracias por ese reporte que nos estabas brindando desde esa zona, la terminal de Occidente. Por cierto, saludamos a todas las personas que nos sintonizan desde Santa Ana. Permítanos hacer una pausa, son las 6:23 de la mañana, ya volvemos. En la entrevista de hoy, Marisol Dorat recibe a Mauricio Arriaza Chicas, director general de la PNC, y a Ana Figueroa, diputada de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas. AM, esta mañana a las 6:30, por Canal 10 y sus plataformas digitales. Aplicar a los programas de Firempresa es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.firempresa.gov.sd con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3.
Descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico, porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. Noticiero El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. Y continuamos hablando de tráfico vehicular. Una de las zonas que suele congestionarse por la mañana es la avenida Bernal, por todas las colonias y residencias que convergen en esta avenida. Justo ahí se encuentra la periodista Ana Yancy Ábrego para comentarnos cómo es el tráfico vehicular a esta hora de la mañana cuando llegamos a las 6:25. Ana Yancy, buenos días, adelante. Bueno, parece que tenemos algunos inconvenientes con la comunicación, pero usted puede ver en este momento cómo se encuentra la avenida Bernal. Y es que suele complicarse mucho en el tramo que viene desde la zona de Mexicanos, pasa por el Hospital Militar, hasta llegar a este semáforo que es la intersección también con la San Antonio Abad, y suele ser bastante complicado desde esta hora de la mañana, entre las 7 y las 8 de la mañana también. El semáforo suele poner bastante lento el tráfico vehicular en esta zona. Así que tómelo en cuenta, busque salir temprano para que no se encuentre con ningún inconveniente en este sector. Son las 6 de la mañana con 26 minutos. Internacionales. Sigue la polémica en Colombia después de que las manifestaciones en las principales ciudades como Santa Fe de Bogotá y Medellín no se detienen, mientras que en el Medio Oriente no ha habido un alto al fuego, a pesar de que muchos países piden a las partes palestinas e israelí que detengan el enfrentamiento. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó en un comunicado que está determinado a continuar la operación en la Franja de Gaza hasta que el objetivo se cumpla para restaurar la paz y la seguridad de los israelíes. Como parte del conflicto, 4 cohetes fueron lanzados desde el Líbano hacia Israel. Uno de los proyectiles fue interceptado por el sistema antiaéreo y 3 cayeron en áreas despobladas. El ejército israelí respondió a los lanzamientos con disparos de artillería contra varios objetos en territorio libanés. En Colombia, cientos de personas se concentraron en el centro histórico de Bogotá para manifestarse de forma pacífica contra la violencia policial. Sin embargo, el bloqueo de las carreteras llevó a las autoridades a hacer presión y pedir que se desalojaran las vías, lo que provocó malestar en los participantes, aunque no se registraron hechos de violencia. A las protestas se unieron otras ciudades del país, y con esa última jornada son más de 20 días de manifestaciones en contra del gobierno del presidente Iván Duque. La entrada de cerca de 8.000 inmigrantes desde Marruecos en la ciudad española ha desencadenado una crisis migratoria y política, ya que nunca habían ingresado de forma irregular un número tan alto de indocumentados en tan poco tiempo. Cerca de la mitad de los inmigrantes han sido retornados a Marruecos. Además, las autoridades del país árabe han bloqueado los accesos fronterizos. Los fallecidos por el paso de un potente ciclón en India aumentaron a 81, después de que se confirmaran 45 muertes en la región más afectada, y 22 más por el hundimiento de un barco del que se continúa la búsqueda de 63 tripulantes desaparecidos. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Y en Guatemala al menos 7 reos murieron durante un enfrentamiento entre pandillas que se registró dentro de la granja Modelo de rehabilitación. Menos mal que era el Modelo.
ubicada en el departamento de Quetzaltenango, a 200 kilómetros de la capital ciudad de Guatemala. Las fuentes policiales informaron que los reclusos fueron decapitados en uno de los patios del penal y que todo indica que el enfrentamiento surgió como represalia de una de las pandillas ante un incidente ocurrido días atrás. Este recinto carcelario alberga a 2.252 reos y está en condiciones de grave hacinamiento. Deportes. Y lo acontecido en las últimas horas en el mundo deportivo se lo presentamos en el siguiente resumen. La selección nacional de Alemania, mediante su director técnico Joachim Löw, presentó su convocatoria para la Eurocopa 2021, que tendrá como novedad el regreso de dos experimentados. Hablamos del mediapunta del Bayern Múnich, Thomas Müller, y el central del Borussia Dortmund, Mats Hummels, tras varios años de estar fuera del seleccionado alemán. Los grandes ausentes de la convocatoria son el portero del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, ya que se someterá a una operación de rodilla, y Marco Reus del Borussia Dortmund, que decidió que necesitaba tiempo de recuperación tras la temporada. Con respecto a ter Stegen, Löw dijo, aunque lamentaba su ausencia, era claro que tenía dos buenos porteros, con Bernd Leno y Kevin Trapp por detrás del titular indiscutible Manuel Neuer. Löw explicó algunos de sus criterios, que van desde la necesidad de tener al menos dos jugadores para cada posición. El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, tendría las horas contadas en el conjunto merengue de no ganar ningún título esta temporada y terminar como los colores del Real Madrid, en blanco. Este próximo fin de semana podría revalidar su campeonato de liga, de caer el Atlético de Madrid ante el Valladolid y ganar ante el Villarreal. El futuro de Zidane es incierto, ya se barajan nombres para tomar el mando del banquillo merengue, entre ellos Joachim Löw, Raúl González Blanco, técnico del filial, y Massimiliano Allegri, ex entrenador de la Juventus de Turín, equipo al cual podría dirigir el francés si se confirma la salida de Andrea Pirlo, si se confirma la marcha de Zidane del vigente campeón de primera división. Futbolistas como Dani Ceballos, Martín Odegaard, Gareth Bale o Brahim Díaz dispondrían de una nueva oportunidad en el conjunto blanco. El Inter de Milán, actual campeón de la Serie A italiana, de la mano de su entrenador Antonio Conte, tendrá que vender a 4 de sus jugadores principales debido a problemas económicos en el club por la crisis generada por la pandemia del COVID-19. La propuesta de vender a estos jugadores es debido a su alta ficha dentro del equipo y su rendimiento irregular en esta temporada. Esto le traería al club italiano un ahorro de 40 millones de euros. Entre los que saldrían del plantel nero-azurro está el delantero chileno Alexis Sánchez, su compatriota el mediocampista Arturo Vidal, el danés Christian Eriksen y el croata Iván Perisic. Informó para Noticiero El Salvador, Edgar Flores. Gracias, Edgar. Y para los amantes del baloncesto, anoche el rey LeBron James con un triple histórico metió a los Lakers en los playoffs. Impresionante. Y con eso llegamos al final de esta emisión de Noticiero El Salvador, pero recuerde que puede seguirse informando con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Quédese porque en breve viene Marisol Dorat con la entrevista a Amy. Así es, y nosotros volvemos mañana siempre a las 5:30. Feliz día. Noticiero El Salvador. En la entrevista de hoy, Marisol Dorat recibe a Mauricio Arriaza Chicas, director general de la PNC, y a Ana Figueroa, diputada de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas. AM, esta mañana a las 6:30, por Canal 10 y sus plataformas digitales. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país.